Muy buenas a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos la dicha y el placer de contar con la presencia de una de las personas más importantes y célebres de nuestro país. Ella es Yanelis Adriana Martínez Padilla. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y dispongan sus corazones para escuchar esta información súper interesante y benéfica que de seguro les será muy útil. Yanelis, el público quiere escucharte. Muchas gracias, Lina, por esa calurosa bienvenida. Estoy totalmente agradecida por poder compartir esta información con todas las personas que nos oyen desde las diferentes partes del mundo. Y pues sí, este tema es de suma importancia y todos debemos tenerlo en cuenta. Pero Yanelis, queremos saber mucho más sobre esto. A ver, cuéntanos, ¿qué es la teoría de la evolución? Para responder tu pregunta sobre qué es la teoría de la evolución, tengo esta información para ti. La teoría de la evolución es como se conoce a un corpus, es decir, un conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican un fenómeno, la evolución biológica. Esta explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco. En ocasiones, estos cambios provocan que de un mismo ser o ancestro surjan otros dos distintos, dos especies. Estas dos especies son lo suficientemente distintas como para poder reconocerlas por separado y sin lugar a dudas. A los cambios paulatinos se les conoce como evolución, pues el ser vivo cambia hacia algo distinto. La evolución está mediada por algo llamado generalmente selección natural, aunque este término es muy vago. Un término más correcto es la presión selectiva. Vuelvo a repetir, la teoría de la evolución explica que los seres vivos no aparecen de la nada, y porque sí, con este nombre se entiende un factor que presiona estos cambios en una dirección. Por ejemplo, la sequedad de un desierto presionará a todas las especies para tener una mayor resistencia a la deshidratación, mientras que los menos adaptados morirán y se perderán en la historia. Los cambios evolutivos, como ya podemos deducir, suelen ser adaptativos, grosso modo, lo que implica que adaptan a la especie según la presión selectiva que sufre o la hace desaparecer para siempre. La teoría de la evolución no es nada sencilla y ha ido creciendo enormemente durante la historia de la biología. Hoy en día, este corpus es tan grande que se estudian efectos y apartados concretos del mismo, y existen especialistas dedicados exclusivamente a comprender partes muy específicas de la teoría. Y todo es importante estudiarlo desde el origen. Entonces, Yanelis, háblanos un poco acerca del inicio, de cómo surgió esto. Para ello vamos a hacerte esta pregunta. ¿Cuándo apareció? Muy buena pregunta, Lina. ¿Cuándo apareció esta teoría? El origen de la teoría de la evolución tiene una fecha concreta y es la publicación del libro El origen de las especies, del propio Charles Darwin, aunque en realidad la idea de evolución y varios conceptos relacionados pueden trazarse hasta tiempos muy anteriores. Lo cierto es que la controvertida publicación de su libro provocó una reacción sin igual. A día de hoy, este texto claramente asentó las bases en torno al que giran los axiomas básicos de la biología. Y eso ocurrió el 24 de noviembre de 1859. En él, Darwin explicó su hipótesis, demostrada ampliamente tiempo después, de cómo las especies de seres vivos evolucionan y cómo la selección natural y la presión selectiva empujan dicho cambio. Yanelis, es importante conocer esta información. ¿Dónde se creó? Muy buena pregunta, Lina. Aunque el origen de las especies se publicó en Inglaterra, lo cierto es que la aparición de la teoría de la evolución se gestó mucho antes. Los historiadores sitúan este momento en los viajes de Darwin a bordo del Beagle, un bergantín británico explorador. En su segunda misión se añadió a la tripulación un joven Darwin, cuya educación e interés por la geología y la naturaleza, así como algunas cuestiones familiares, le abrieron la puerta a su pasaje. Durante los viajes, alrededor de todo el mundo, literalmente, que duraron 5 años, Darwin actuó como naturalista, el concepto clásico de biólogo, recogiendo todo tipo de información para el imperio inglés y la tripulación. Así, durante la travesía se topó con varias islas y sus especies, las modificaciones y características de estas, así como sus conocimientos geológicos
y la influencia de varios conocidos inculcaron en su mente la idea de evolución en los seres vivos. Especialmente llamativo es el caso de los pinzones de las Islas Galápagos, muy llamativos en la literatura. No obstante, hicieron falta varias décadas para madurar la idea que, finalmente, y no sin muchos dilemas y alguna tragedia, dieron como resultado el origen de las especies, el germen de la teoría de la evolución. Ahora, ¿quién la propuso? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, es algo obvio que en este punto el padre de la teoría de la evolución fue Charles Darwin. Así, lo hemos podido comprobar hasta el momento, pero la teoría no solo se la debemos a él, y mucho menos el estado actual de la misma. Saltándonos algunos clásicos, sería imperdonable no nombrar a Alfred Russel Wallace, un naturalista y geógrafo. Además, explorador muy parecido en espíritu a Darwin. Su posición, más modesta que la de Darwin probablemente, lo puso algunos pasos por detrás del padre de la teoría de la evolución. Sin embargo, el propio Wallace llegó a conclusiones similares a las de Darwin, incluso antes que él mismo. Su posición, más modesta que la de Darwin probablemente, lo puso algunos pasos por detrás del padre de la teoría de la evolución. Sin embargo, el propio Wallace llegó a conclusiones similares a las de Darwin, incluso antes que él mismo. Fue una carta suya la cual terminó de cuajar las ideas en la cabeza del naturalista más famoso de la historia. Esta carta de Wallace fue determinante en su publicación. No obstante, eso no le resta mérito alguno a Darwin. Por otro lado, también haría falta nombrar a Lamarck, ya que él propuso la primer teoría de la evolución que se conoce como tal, aunque era errónea, lo que no ha evitado debates que siguen vivos, incluso hoy en día. Más adelante, otros grandes científicos asentaron algunas bases necesarias. Y finalmente, ya para culminar, queremos saber el por qué, cómo surgió esto y cuál fue el objetivo de esta teoría. Así que, Anelis, por favor, queremos seguir atentos y escuchar con toda la disposición la información que tienes para brindarnos. Tal vez la respuesta más difícil y a la vez más sencilla de responder. ¿Por qué apareció la teoría de la evolución? Podemos buscar razones históricas, consecuencias. Darwin, observando atentamente unos cuantos pájaros en una isla remota, o a Watson y Crick discutiendo pensativamente sobre una extraña fotografía en blanco y negro. Pero lo cierto es que la teoría de la evolución aparece como consecuencia de la observación. Durante los siglos, los milenios, hemos visto que los seres vivos cambian. Es más, nosotros aprovechamos este hecho a nuestro favor. Así que era solo cuestión de tiempo que alguien se planteara el cómo. Y tras siglos de observación y experimentación, la teoría de la evolución es lo que hemos obtenido, pero todavía no hemos acabado ni está finalizada. Probablemente algunos aspectos nunca lleguemos a conocerlos del todo, pero en cualquier caso la respuesta a la pregunta de por qué apareció la teoría de la evolución será siempre la misma, porque necesitamos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Damos gracias a todos nuestros oyentes por su sintonía. Que Dios les bendiga y les guarde. Esperamos que haya sido de mucho, pero de mucho provecho todo lo que hemos podido comentarles en esta sesión. Recuerden que el conocimiento trae el poder. Bendiciones.